Sí, muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta edición de Avia Yala Mundo correspondiente a este miércoles 28 de febrero de 2018. La última edición de febrero, aunque la del intermedio de la actual semana que transcurre. Como siempre, les invitamos a que nos acompañen en los próximos 27 minutos. Son con análisis y comentarios sobre algunos de los hechos más importantes de la jornada en la agenda internacional. Vamos a iniciar ya nuestro primer bloque, lo hacemos yendo directamente acá a nuestro subcontinente suramericano, específicamente a Venezuela, porque durante esta jornada ha presentado ya de forma formalizada su candidatura para los comicios presidenciales de abril 22 próximo, un líder opositor, el líder de la Alianza Progresista, Henry Falcón, un ex militante del chavismo que hace ya algunos años se separó, se escindió del movimiento bolivariano, fundó su propia asociación y pasó a la oposición. Pero dentro de la oposición hay que destacar que ha mantenido actitudes divergentes con algunos de los principales dirigentes de la llamada Mesa de la Unidad Democrática, la MUD, y esta es una prueba de ello, porque rechazó la solicitud que había hecho todo el resto de los integrantes de la MUD de no presentarse a las próximas elecciones presidenciales, y precisamente por ello se ha considerado que a partir de esta decisión de Henry Falcón de formalizar su candidatura para las elecciones presidenciales se deslinda totalmente de la llamada Mesa de la Unidad Democrática, que agrupa a las organizaciones opositoras de más extremismo dentro de la política venezolana, y que por supuesto son esa MUD integrada por esas organizaciones, son aliadas directamente de las intenciones injerencistas que desde el exterior se han encaminado contra el gobierno bolivariano, ya sea desde Estados Unidos o como desde Europa, esencialmente desde España. Falcón ha presentado su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral. Acá tienen las imágenes en el momento en que lo realizaba ante la propia Tibisay Lucena, rectora principal y presidenta de ese Consejo Electoral Nacional, acompañada por los demás rectores, entre ellos Socorro Hernández, a quien precisamente estaba saludando Henry Falcón en ese momento. Hay que destacar que este líder de Alianza de Avanzada Progresista ha sido postulado también con apoyo de otros dos partidos, el Movimiento al Socialismo, que por cierto salió de la Mesa de la Unidad Democrática desde el año 2013 por no compartir las acciones extremistas que estaban llevando adelante las principales organizaciones que integra esa llamada Mesa de Unidad Democrática, esos opositores venezolanos, así como por el histórico Partido Social Cristiano COPEI, que también se desvinculó de la MUD en el año 2015. Hay que recordar que además de Henry Falcón, como pueden apreciar, ya presentó su formal candidatura el actual presidente Nicolás Maduro, a quien tienen en sus pantallas. También han formalizado sus candidaturas Francisco Visconti, que es un general retirado que participó en el alzamiento militar que se realizó en el año 1992 y que estuvo liderado por quien era entonces teniente de la Fuerza Armada venezolana. Recordemos, el teniente Hugo Rafael Chávez Frías, que recordemos luego sería el comandante Hugo Chávez y líder de toda la revolución bolivariana, lamentablemente fallecido hace algunos años. También han presentado sus candidaturas el pastor evangélico Javier Bertucci, Reinaldo Quijada por el Partido Unidad Política Popular, así como el empresario Luis Alejandro Ratti. En el caso de Maduro, recordemos que lidera el gran polo patriótico en el cual se insertan partidos como el Partido Socialista Unificado de Venezuela, el PSV, así como el Partido Patria para Todos, el Partido Comunista de Venezuela y el gran movimiento social Somos Venezuela, que ha sido liderado por Delcy Rodríguez, actual
presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. Esta es la situación después que se ha formalizado la candidatura de este opositor al Gran Polo Patriótico, Henry Falcón, líder de Avanzada Progresista. Precisamente esta acción que ha tomado hoy Henry Falcón al formalizar ya su candidatura no ha sido bien vista, lógicamente, por esa llamada Mesa de la Unidad Democrática, esa amalgama de grupos opositores extremos que hasta ahora han sido aliados a gobiernos extranjeros como el de Estados Unidos y también a las acciones que ha respaldado, las acciones que ha emprendido contra la República Bolivariana de Venezuela, la Unión Europea, sobre todo por las iniciativas que ha llevado adelante el gobierno español encabezado por el presidente Mariano Rajoy. Pues bien, aquí tienen a Henry Ramos Ayud, uno de los que, este es Antonio Ledesma, este es Julio Borges, representantes de esta MUD, de esta llamada Mesa de la Unidad Democrática, y ellos han repudiado, han rechazado, han considerado que es una traición lo que ha hecho Henry Falcón al presentarse como candidato presidencial de forma ya oficial, porque la MUD, aquí está nuevamente Ledesma, que ha evadido la justicia venezolana, se encuentra fuera de Caracas, y como les decía, la MUD ha considerado que esta es una traición la que ha llevado adelante Henry Falcón, porque la MUD había solicitado a todas sus organizaciones que no se presentaran a ningún candidato a estas elecciones presidenciales previstas para el 22 de abril, y de una manera, por supuesto, servil a las solicitudes que desde el exterior le han hecho, y sobre todo a serviles a la política injerencista que ha llevado adelante el gobierno de Estados Unidos encabezado por su presidente Donald Trump, y las acciones que, recordemos, han ocurrido en los últimos meses por parte de la Unión Europea de sancionar a altos cargos venezolanos, y sobre todo por las acciones injerencistas, o sea, han respaldado las acciones injerencistas del gobierno español, como les veníamos diciendo, que recordemos llevó a Caracas a declarar persona non grata al embajador venezolano y al embajador español ahí en Venezuela, y por supuesto España después. Aquí está Henry Ramos Ayud, que también es representante de esta Mesa de la Unidad Democrática, y que bueno, entonces ha generado la difícil situación diplomática entre ambos países, entre España y Venezuela, que recordemos que durante la jornada de ayer el canciller venezolano Jorge Arriaza, durante una rueda de prensa a propósito de encontrarse en Ginebra, donde está sesionando la 37ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, reiteró que la normalización de esas relaciones diplomáticas entre España y Venezuela dependen del gobierno que encabeza Mariano Rajoy, que hasta ahora ha mantenido una actitud injerencista en los asuntos internos de Venezuela, una denuncia que Arriaza ha sostenido en varias ocasiones y que durante la jornada de ayer reiteró desde Ginebra, en la sede europea de Naciones Unidas, allí en el Palais de Nations, donde radica la sede europea de la Organización de Naciones Unidas. Vamos a nuestra primera pausa, en segundo vamos a retornar y vamos a tomar nuevamente la actualidad del conflicto en Siria, porque ha seguido siendo un punto muy destacado en la agenda internacional durante la jornada de este miércoles. ¿Quieres ser cineasta? Tu mejor opción es la Escuela Andina de Cinematografía, junto a los grandes maestros del cine boliviano y la mejor tecnología. Inicio de clases, 19 de febrero. Informes al 228-1854 y 705-56-770. La Paz, Bolivia. One World, Many Connections. Un programa que nos conecta con el mundo para crear comunidad, para integrarnos y conocer personas que trabajan por el bien común. Connected.
Conectados por Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Y estamos de vuelta, como les decía, vamos a ir directamente a Siria en este segundo bloque porque la situación allí en torno a Guta Oriental, la región situada al este de Damasco, la capital siria, sigue siendo bien compleja. Pero vamos a comenzar con una denuncia que ha efectuado durante esta jornada el representante permanente de la República Árabe de Siria ante la Organización de Naciones Unidas, a quien ya tienen en su pantalla. Se trata de Bashar al-Jafari, quien ha recalcado en el Consejo de Seguridad de esa institución internacional que Arabia Saudí es la responsable del suministro de armas a los grupos terroristas y extremistas que controlan la región de Guta Oriental. Al-Jafari ha indicado que varias naciones, sobre todo Arabia Saudí, siguen apoyando a estos terroristas y que esto está en consonancia con diversos informes que apuntan a que Riad es uno de los principales de los promotores del terrorismo en Siria. Por el contrario, el diplomático sirio ha rechazado las falsas acusaciones que se han vertido contra el gobierno sirio, según las cuales Damasco tiene sometido a un sitio a esa mencionada región situada al este de Damasco, o sea, la campiña de Guta Oriental. La crítica situación humanitaria que en estos momentos existe allí en algo más de 100 kilómetros cuadrados que ocupa toda esa región de Guta Oriental se debe, según al-Jafari, a los grupos armados extremistas y terroristas que controlan esa región y que usan a los civiles como escudos humanos. También denunció que a pesar del alto el fuego que se ha acordado en las últimas horas por parte de Rusia para generar un corredor humanitario, está siendo obstaculizado precisamente por las acciones violentas que mantienen estos grupos terroristas. Como pueden ver, ahí al-Jafari, en el momento en que estaba estableciendo todas estas denuncias durante esta sesión del Consejo de Seguridad en la Organización de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Esta situación ha agravado que se pueda llevar adelante esta pausa humanitaria que había sido garantizada gracias a Rusia y a partir de que se cumpliera lo establecido por la resolución 2401 acordada por este propio Consejo de Seguridad el pasado sábado para establecer una tregua o un cese del fuego durante 30 días en todo el territorio de Siria, pero del cual están excluidos, por supuesto, los grupos terroristas que pertenecen al Estado Islámico o al Frente al-Nusra. Vamos a continuar en Siria, aunque la información ahora se genera en Moscú, y es que durante esta jornada el mandatario ruso Vladimir Putin, ya lo tienen acá en sus pantallas, denunció que se ha estado violando esta tregua y que por tanto no se está cumpliendo con los objetivos de garantizar la evacuación de los civiles de las zonas de combate allí en Guta Oriental. El presidente Vladimir Putin advirtió que la paciencia de Moscú ante los ataques que están produciéndose contra barrios de Damasco por parte de estos grupos terroristas que controlan Guta Oriental tiene un límite y que no es posible soportarlos hasta el infinito. En presencia del canciller de Austria, Sebastian Kurz, quien vieron hace unos instantes ahí al lado de Vladimir Putin, durante una rueda de prensa que se ofreció en el Palacio de Kremlin, la sede del gobierno de la Federación de Rusia, el mandatario recordó que la resolución 2401 del Consejo de Seguridad no establece ninguna interrupción de la lucha antiterrorista en Siria. Acá ven la bandera de Rusia, la bandera de Austria, la bandera de la Unión Europea y Sebastian Kurz, que es el canciller austriaco, observando atentamente al mandatario Putin durante sus declaraciones. Aquí está Kurz emitiendo también algunas declaraciones en las que reconocía que las palabras del mandatario ruso tienen valor porque la lucha contra el
contra el terrorismo debe continuarse sin cuartel. Putin señaló que en Guta Oriental hay miembros de grupos terroristas que están violando continuamente estos acuerdos que se han tomado en el seno del Consejo de Seguridad y que allí están operando particularmente destacamentos del Estado Islámico, también de la alianza terrorista Hayat Tahrir al-Sham, que es liderada por el Frente Fatah al-Sham, que antes se conocía como el Frente al-Nusra, y que han reiterado continuamente su lealtad a Al-Qaeda. Señaló el mandatario ruso que durante recientes conversaciones que sostuvo con la jefa del gobierno alemán, la canciller federal Angela Merkel, y también con su homólogo francés Emmanuel Macron, se acordó entre ellos que se debía abrir estos corredores humanitarios para permitir la evacuación de esos civiles que se encuentran bajo el oprobioso dominio de estos grupos terroristas que los usan como escudos humanos, y que por supuesto estos corredores humanitarios se debían también utilizar para facilitar, además de esa evacuación, el suministro de medicamentos y alimentos a aquellos que no pudieran de forma inmediata aprovechar la ubicación de los ómnibus que el gobierno sirio tiene establecido en algunos puntos ya de las afueras de Guta Oriental para ser evacuados. Vamos a seguir con más sobre Siria, porque también otro importante representante del gobierno ruso, en este caso el canciller Sergei Lavrov, se refirió a las violaciones que se están teniendo allí sobre el terreno, a las violaciones de este acuerdo alcanzado en el seno del Consejo de Seguridad. Pues bien, el canciller ruso Sergei Lavrov, a propósito de que intervino en la 37ª sesión del Consejo de Derechos Humanos en el Palais de Nations, la sede europea de Naciones Unidas, que radica en Ginebra, donde también estuvo el canciller venezolano Jorge Arriaza, pues bien, ha denunciado que se está violando por parte de estos grupos terroristas la pausa humanitaria que se acordó para ser evacuados los civiles que se encuentran allí atrapados. Como pueden apreciar, en ese Consejo de Derechos Humanos, ahí lo vieron en inglés, Human Rights Council, en esa sesión, pues Lavrov ha denunciado no solo que se ha reiterado la violación de estos acuerdos, sino que muchos de los países que habían estado criticando las acciones del gobierno de Siria contra estos grupos terroristas porque consideraban que quienes más estaban afectando eran los civiles, no han hecho todo lo posible para que los grupos armados rebeldes, o sea, la llamada oposición democrática, que también se encuentra en algunos casos representada allí por facciones dentro de Guta Oriental, acojan y cumplan estos acuerdos alcanzados tanto en el Consejo de Seguridad como ahora en el Consejo de Derechos Humanos, para posibilitar que los civiles sean evacuados y que les sean facilitadas atenciones médicas y también alimentarias. El jefe de la diplomacia rusa reiteró que para Moscú es imprescindible continuar la lucha abierta contra el terrorismo y que el gobierno de la Federación de Rusia mantendrá su apoyo irrestricto a la República Árabe de Siria en la lucha contra el terrorismo hasta que sea erradicado totalmente. Una postura firme, reiterada, primero anunciada por el presidente Vladimir Putin y ratificada horas después durante esta intervención allí en Ginebra por el jefe de la diplomacia del país más extenso del planeta, Sergei Lavrov, un diplomático que, por cierto, durante los últimos años ha demostrado una postura no solo firme y activa, sino que además ha tenido la valentía de conversar cara a cara con los principales representantes diplomáticos del resto de las potencias y no enviarles mensajes, sino que frente a frente le ha transmitido siempre el punto de vista de que han mantenido un doble rasero en esta lucha contra el terrorismo. Por eso llamó no solo a la oposición democrática siria a respetar estos acuerdos que se han alcanzado en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, sino a esos propios
países de Occidente que forman parte de la llamada coalición internacional y que lidera Estados Unidos a que sean los primeros en ejercer el cumplimiento de estos acuerdos para efectivamente sí lograr que sea derrotado el terrorismo allí en Medio Oriente y particularmente en este caso en la República Árabe de Siria. Vamos a nuestra segunda pausa. Al regreso vamos a tener una información que demuestra que realmente la actitud del gobierno estadounidense en cuanto a algunos problemas graves que vive la humanidad mantiene un doble rasero. En segundo estamos de vuelta. Seleccionamos las mejores variedades de uva para galardonar el coraje de nuestro pueblo, reflejando en esta botella el espíritu de 200 años de libertad. Este es nuestro bicentenario. Colbert, dan gusto a la vida. Motivación, adrenalina, agilidad, disciplina, pasión. De lunes a viernes 12:30 horas y 19, domingos 19 horas. Avia Yala Deportes. Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Y estamos de vuelta ya para nuestro bloque final. Como les decía, vamos a un tema que está demostrando el doble rasero que sigue el gobierno estadounidense en temas graves que generan dificultades, problemas y sobre todo crisis en el planeta entero, pero en particular allí mismo en el territorio de Estados Unidos, y es la situación con las armas. Recordemos que durante los últimos años y particularmente el 14 de febrero último aconteció una nueva masacre en un centro estudiantil, en este caso en la localidad de Parkland, en el estado de la Florida, y que unos días después el propio presidente estadounidense Donald Trump, cuando se reunió con estudiantes y familiares de las víctimas, dijo que se estaba estudiando la posibilidad de armar a los profesores de las escuelas para supuestamente ser ellos los que defiendan de las posibles acciones vandálicas y actos criminales como estos. Pues bien, durante esta jornada, dos paneles de congresistas reunidos allí en el estado de la Florida, uno por supuesto representante del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes y otro del Senado, dieron luz verde para que se tomen en cuenta proyectos legislativos que incluyen 67 millones de dólares para enseñar a los maestros a manejar las armas para que sean ellos los que defiendan a los estudiantes y a las instituciones escolares ante supuestas intenciones de cometer asesinatos o crímenes, masacres como estas que han ocurrido en varias ocasiones en diversas ciudades de la geografía estadounidense. Pues bien, como pueden ver imágenes de esos hechos que lamentablemente han ocurrido en varias instituciones estudiantiles, ahora estos dos paneles de legisladores, de congresistas, han considerado que sí, que se debe facilitar armas a los maestros y que además garantizarles cómo deben aprender a ser utilizadas. De acuerdo con el diario Tampa Bay Times, la postura favorable a que los profesores sean armados y que porten estas armas durante su trabajo en las aulas resulta un hecho sin precedentes en toda instancia de la vida política y social de Estados Unidos, porque incluso está en contra de lo que han sostenido los familiares y los propios estudiantes de este último centro que vivió esta masacre en Parkland, en el estado de la Florida. Los residentes de esa ciudad se han opuesto abiertamente a que sigan continuándose la facilidad para el tráfico y la venta de armas dentro del territorio de los Estados Unidos.
Hay que reconocer que esta normativa que ya está siendo elevada por parte de estos dos paneles de congresistas establece que en cada escuela como mínimo 10 maestros deben estar capacitados para portar un arma de fuego. Ello equivaldría, escuchen bien, a 37.000 docentes en todo el territorio de ese estado de la Florida que tendrían la posibilidad de tener un arma consigo en el momento en que se encuentran impartiendo clases. Estos proyectos que están llevándose adelante por parte de estos congresistas, que también fue anunciado, como les decía, por el propio presidente Donald Trump, no atienden a las demandas de militantes del Partido Demócrata y a activistas que también abogan por un mayor control de las armas y no solo control como tal de estos artefactos, sino incluso que se controle realmente la venta, que por supuesto en Estados Unidos es de total libertad, la venta de armas. Y por supuesto cuentan con el visto bueno de la poderosa Asociación Nacional de Rifle y de la mayoría de los representantes del Partido Republicano, que sí consideran que debe continuarse con la política existente en el país de la libre circulación, porta y venta de armas de fuego. Una situación realmente crítica. Recordemos que los países que generalmente habían tenido situaciones como esta han estado controlando aún más la tenencia de armas y sobre todo controlando la venta. Sin embargo, en Estados Unidos, a pesar de los grandes y graves acontecimientos que se han producido por individuos que portando armas han ocasionado estas masacres, pues sigue siendo una situación de libre circulación, de libre venta de armas de fuego, y que no escuchan a residentes como los de esta localidad de Parkland en el estado de la Florida, que después de sufrir esta masacre en ese centro educacional se han pronunciado por un control estricto de las armas de fuego en el territorio de esa nación. Hasta aquí lo que teníamos para esta edición de este miércoles 28 de febrero de 2018, último día del mes, pero día intermedio de la semana. Aún nos quedan otros 2 encuentros durante esta semana con ustedes. Como siempre les decimos que pueden enviarnos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro correo electrónico aviayalatvmundo@gmail.com. También pueden seguirnos a través de las cuentas en Twitter @aviayalatvmundo y @jcaviayala. Les esperamos como siempre mañana a las 21 horas acá en Aviala Televisión. Muy buenas noches. En 1940, de los talleres de la imprenta del Colegio Profesional de Artes y Oficios de la Villa Imperial, salía con el sello de edición el libro titulado Espirales de humo, del autor Fidel Rivas, obra que contiene hasta 10 cuentos. El propio Fidel Rivas presenta su trabajo en los siguientes términos: